Perfecto. La perashá de esta semana, Parshat Bo, la perashá que se llama Bo, donde Dios termina de contarnos la Torá, donde Dios lo manda a Moshe a castigar al faraón con las últimas 3 plagas, con la plaga de la langosta, la plaga de la oscuridad, la plaga de los primogénitos. Y luego comienza la mitzvah, las primeras mitzvot que Dios da, el Korban Pesach, el contar Rosh Chodesh, etc. Y a partir de ahí ya llegamos la semana que viene, al final de la perashá de esta semana, principios de la semana que viene, donde ya es la salida del pueblo judío de Egipto. Hay una cosa que llama la atención en la perashá de esta semana, que por ahí tiene alguna relación con la semana pasada también. Nosotros la semana pasada, lamentablemente, por diferentes razones, no pudimos dar shiur, pero bueno, habla en otros shiurim que di la semana pasada a otros lugares, sí hablé del tema. Perdón. Hashem dice a Moshe Rabbeinu que antes de que el pueblo judío salga de Egipto, le pida prestado, así parece ser la expresión de la Torá, a los egipcios utensilios de oro, utensilios de plata, vestimentas, etcétera, etcétera, y que Moshe Rabbeinu le pide al pueblo judío que le pida a los egipcios. Después se los llevaron, ¿para qué? Para cumplir la promesa que Dios le dijo a Abraham de que saldrán de ahí con muchas riquezas. Sobre este párrafo, sobre esta parte de la Torá, nosotros queremos preguntar varias cosas. Primero y principal, ¿se llevaron la plata legalmente? Aparentemente, de la expresión de la Torá, Vaishalum. Vaishalum significa le pedirán prestado. Esa es la traducción literal como nosotros lo entendemos. O sea que le pidieron prestado, cuando vos pedís prestado es para devolverlo. Y nunca más se lo devolvieron a los egipcios. Se llevaron las cosas de Egipto y nunca más se la devolvieron. Entonces la pregunta que llama poderosamente la atención es, ¿se puede engañar? Ese es el mensaje que Dios nos está dando: engañen a los egipcios, sáquenle las cosas prestadas y no se las van a devolver nunca más, etcétera, etcétera. O sea, la pregunta acá es llamativa. Ese es el camino que un yehudí debe tomar, de engañar. Primera pregunta. Segunda pregunta. Salimos después de tantos años de esclavitud. La felicidad espiritual y materialmente. Materialmente, dejar de ser esclavos, convertirnos en un pueblo libre, poder hacer lo que queremos sin que tener que rendirle cuentas a ningún ser humano, etcétera, etcétera. Espiritualmente salimos de 49 grados de impureza, como sabemos que estaban sumergidos los Yehudim en Egipto, salimos de ahí y vamos a recibir la Torá, vamos a la tierra santa, la tierra de Israel, y tenemos dinero. Salimos de Egipto, estamos libres, vamos a la libertad absoluta, vamos a nacer como pueblo materialmente, espiritualmente, salimos de 49 grados de impureza, vamos a recibir la Torá, vamos a entrar a la tierra de Israel, y Dios dice, momentito, falta algo muy importante, la plata. No se olviden de la plata, no se olviden de llevar dinero, no se olviden de sacar de Egipto todo el dinero. Eso es lo que nosotros tenemos que estar ocupados en ese momento. Es tan importante el dinero en el momento tan importante de la historia del pueblo, donde se liberan materialmente y espiritualmente de Egipto, todo lo que eso significa materialmente y espiritualmente, la salida de Egipto, y no es una vez. 3 veces por lo menos en la Torá Dios repite el mismo recordatorio. Primero y principal a Abraham vino en el pacto que Dios hizo con Abraham, donde le notificó apenas llegó a la tierra de Canaán, antes que Abraham todavía tenga un hijo, donde le notificó que su descendencia va a ser muy grande y que va a ser esclavizada, pero después van a salir, van a salir con riquezas, como si fuera que es tan importante salir con riquezas.
Por otro lado, después a Moshe Rabbeinu, cuando Dios se le aparece por primera vez en la zarza ardiente, en el arbusto, y le dice, anda a sacar al pueblo judío para que me sirvan en este monte, etcétera, etcétera, le dice, y no se olviden de pedir prestado cosas para llevarse de Egipto. Y recién en la perashá de nuestra semana, unos días, unas semanas antes de salir de Egipto, de vuelta viene Dios a recordarle a Moshe Rabbeinu, no se olviden de pedir prestado cosas de oro, cosas de plata, ropa, lo que sea para llevarse riquezas. Entonces, preguntamos, ¿es tan importante? En ese momento es tan importante el dinero. Ustedes saben que toda la vida los antisemitas caratularon al judío como un hombre que le gusta el dinero. Los judíos aman el dinero, los judíos lo único que le importa es el dinero, los judíos son buenos negociadores, los judíos manejan el dinero del mundo, etcétera, etcétera. ¿Cuánto sufrimiento tuvo el pueblo judío por estas declaraciones antisemitas? ¿Cuánta persecución y matanzas tuvo el pueblo judío por estas declaraciones antisemitas? Y de repente nosotros nos encontramos en la perashá de esta semana y decimos, aparentemente es así. Aparentemente nos gusta el dinero, porque en el momento más importante de nuestra historia, donde vamos a ser un pueblo, vamos a ser libres, vamos a salir de la impureza, vamos a recibir el tesoro más preciado del pueblo judío, que es la Torá, y viene Dios y nos insiste varias veces que salgamos con dinero, que pidamos prestado dinero. Entonces la pregunta es doble. Primero y principal, en ese momento era tan importante el dinero. Segundo, pedir prestado dinero sin querer devolverlo está bien. Se puede engañar, se puede mentir. Estas son las dos preguntas básicas de las cuales queremos hablar hoy en el Shiur. Pero vamos a ahondar un poquito más la pregunta. Primero y principal, quiero aclarar que desde el Talmud en adelante todos hacen esta pregunta. Muchos sabios, o para decir todos es una manera muy general, pero muchísimos sabios hacen esta pregunta, empezando por el Eben Ezra. El Eben Ezra escribe palabras muy fuertes, dice, Aboteinu ayugan abim, nuestros antepasados eran ladrones, se llevaron plata prestada sin devolverla. ¿Acaso es así? Esa es la situación, esa es la manera. Y contesta una respuesta que Dios quiso así. Dios así quiso, no da una explicación lógica, Eben Ezra, a esta situación. Por supuesto que nosotros creemos en Dios y nosotros creemos en la Santa Torá y creemos que cada cosa de ahí tiene una explicación y un motivo. Y nosotros no estamos preguntando, ninguna de las preguntas que hacemos son para ¿cómo se dice? Para molestar, para cuestionar, sino para aprender, para entender. Y la pregunta que nosotros queremos hacer es entender. ¿Saben ustedes? El Talmud cuenta una anécdota que 1500 años después que salió el pueblo judío de Egipto, 1500 años después que el pueblo judío de Egipto, Alejandro Magno, Alejandro el Grande, llegó a conquistar la tierra de Israel. Y hizo una reunión de todas las naciones que vivían en ese momento en la tierra de Israel, entre ellos los egipcios, los judíos, y les dio permiso a un representante de cada nación a exponer sus disputas, sus problemas, etcétera, etcétera. Cuenta el Talmud que vinieron los egipcios y le exigieron al pueblo judío que les devuelvan todo el dinero que se llevaron de Egipto hace más de 1500 años, con los intereses que se implica, etcétera, etcétera. Los jajamim se asustaron muchísimo, porque Alejandro Magno era un tipo lijorá, aparentemente justo, que le gustaba estas disputas y que le gustaba poner justicia, y se presentó al pueblo judío una situación difícil. ¿Qué le respondemos a los egipcios frente a esta queja? Había, cuenta el Talmud, un hombre ahí que se llamaba Ben-Pesisa, que aparentemente era un hombre simple. Entendemos que no era un hombre simple, pero el Talmud lo nombra como una persona simple que tenía una joroba, que era un hombre simple de la parte más baja culturalmente del pueblo, y le dijo a los sabios que lo deje responder a él.
Y le dijo a los sabios, ustedes no van a perder nada. Si respondo bien, respondo bien. Y si respondo mal, ustedes van a decir, ¿quién lo llamó a este? Se metió solo. Los jajamim le dejaron. Fue Ben Pesisa y le dijo a Alejandro Magno, acá los egipcios están reclamando el dinero que nosotros nos llevamos de Egipto. La pregunta es, ¿dónde saben los egipcios que nosotros nos llevamos dinero de Egipto? La respuesta es de la Torá. Ok, si ellos traen esa queja de la Torá, en la misma Torá dice que los egipcios esclavizaron al pueblo judío durante 400 años, a más de 600.000 hombres mayores de 20 años. Primero que nos paguen todos esos 400 años de esclavitud con sus intereses y sus aportes jubilatorios y etcétera, etcétera, y después nosotros vamos a devolver la plata. Cuenta el Talmud que los egipcios se quedaron sin palabras, Ubarhu Misham, dice el Talmud, y se escaparon de esa reunión. Se fueron sin responder. ¿Qué vemos de la historia? Vemos de la historia que 1500 años después de la salida de Egipto, vinieron los egipcios a reclamar lo que nosotros nos llevamos pidiendo prestado. Alguien puede responder y puede decir, bueno, escucha, Dios es el dueño de todo. Y Dios es el dueño de la riqueza, era el dueño de la riqueza egipcia, era el dueño de la riqueza de todo el mundo, y él decidió quitárselas a los egipcios y dárselo a los judíos. Después de todo, los judíos salían después de tantos años de esclavitud, tenían que tener algo para empezar. La Torá nos cuenta más adelante, la semana que viene, que el pueblo judío, cuando los egipcios fueron muertos en el desierto, en el mar, perdón, los judíos, dice la Torá, Moshe los tuvo que arrancar de ese lugar, les tuvo que sacarlos a la fuerza, llevárselos a la fuerza de ese lugar. ¿Por qué los judíos no querían irse? Dice Rashi, porque estaban sacando las riquezas que los egipcios habían puesto en los animales, en las carrozas, les habían decorado a los caballos y a los elefantes con que habían venido, con cadenas de oro y con todas cosas de mucho dinero. Y de esa razón vinieron los Yehudim, cuando los encontraron a todos muertos, se llevaron todas las riquezas. Significa que Dios tenía una manera de darle riquezas al pueblo judío. ¿Por qué necesidad había de ir a pedir prestado? ¿Por qué necesidad había que, si querés que el pueblo judío salga con riquezas, hacer al pueblo judío, meterlos en esta situación tan delicada de pedir prestado y no devolver? ¿Cuál es el sentido de todo esto? ¿Cuál es la razón de todo esto? Esta es la gran pregunta que queremos analizar hoy en el Shiur. ¿Se entendió la pregunta? Sí, señor. Gracias. Hay varias respuestas sobre esto. Respuestas más simples, respuestas más complicadas, respuestas más comunes, respuestas más difíciles. Nosotros vamos a tratar de buscar algunas pequeñas respuestas y después al final vamos a traer un desarrollo hasídico muy interesante. Primera respuesta está escrita en Talalei Orot, un libro llamado Talalei Orot. Talalei Orot es un libro de nuestra época que lo escribió un rabino que falleció hace muy poco, falleció joven, un hombre que escribió muchos libros, pero no escribió libros que él desarrolló, sino libros que rejuntó explicaciones de diferentes sabios de diferentes épocas, y ahí en el libro existe una respuesta muy simple. La respuesta es, nosotros sabemos, y en la Torá está claro, que Dios le da a la persona lo que la persona hace. La persona es quien rige ¿cómo se dice? Su futuro, sus acciones, lo rige la misma persona. La misma persona, según sus actitudes, es como Dios le da la actitud. Si vos querés que tus hijos te respeten, respetá vos a tus padres. Si vos no respetás a tus padres, tus hijos no te van a respetar a ti. Si vos querés que tus hijos respeten a tu esposa, respetala a vos a tu esposa. Si vos no respetás a tu mujer, tus hijos no van a respetar a la mujer de ellos. Y así cada cosa. Si vos das respeto, si vos das valores, si vos das importancia a X cosas, eso es lo que vos recibís después como consecuencia.
Y esto es lo que se llama en el Talmud y en muchos lados de la Torá, midah keneged midah. Dios te da cualidad por cualidad. Si vos sos bueno, te da bondad. Si sos malo, te da maldad. Si sos positivo, te da positividad. Si sos negativo, te da negatividad. Esa es la cosa. Y la situación acá, explica el Talalei Orot, es el faraón fue un hombre que engañó al pueblo judío. Y la razón por que Dios quiso que el pueblo judío lleve la plata en forma engañosa de Egipto es para pagarle el engaño al faraón. La Torá dice que Vayavidu Mitzrayim, esta es la expresión de la Torá, esclavizaron los egipcios al pueblo judío befarej. La palabra exacta es befarej. Befarej significa con trabajo rudo, trabajo duro, trabajo forzado. Pero los jajamim nos explican que la palabra befarej también se explica con dos palabras, beperaj, con una boca suave. ¿Qué significa? La esclavitud no empezó de la noche a la mañana. La esclavitud empezó convenciendo, vamos a invertir juntos, vamos a construir juntos, vamos a ganar dinero juntos, hagamos ciudades, construyamos edificios, construyamos departamentos, lo vamos a vender nosotros los egipcios con ustedes los judíos y vamos a hacer dinero. Así comenzó. Y esa fue la manera que los engañaron, que les mentían, cada cosa les mentían y los engañaban hasta que lograron esclavizarlos. Dios quiso, cuando llegó el momento de la salida de Egipto, pagarle con la misma moneda al faraón. Vos engañaste al pueblo, el pueblo ahora te va a engañar a vos. Te van a pedir cosas prestadas, pero no te las van a devolver nunca. No te la van a devolver, porque esa es la manera que Dios busca la justicia y ese es el mensaje que Dios está diciendo. Que muchas veces nosotros queremos algo, pero lo tenemos que lograr por nuestro medio. Si vos querés lograr algo, sé vos el ejemplo, actúa de la misma manera, comportate de la misma manera, y esa es la manera en que vas a lograr lo que vos querés lograr. Esta es la primera explicación. Hay una explicación más interesante que la trae el Rebbe en Lekutei Sijot, y típico del Rebbe. Hay un Talmud que pregunta sobre este mismo tema, pero pregunta bajo otra forma la pregunta. La Torá dice que cuando Dios le da la orden a Moisés en la Perashá de esta semana, que pidan prestado, utiliza el término en hebreo na. Na significa por favor. Pidan por favor utensilios de plata y utensilios de oro prestados. Dice el Talmud, la palabra na significa por favor. ¿Por qué Dios le pide al pueblo por favor que hagan eso? Y contesta el Talmud. El Talmud contesta porque Dios le prometió a Abraham Avinu que después de ser esclavos durante 400 años iban a salir con mucha riqueza. Entonces Dios como que le dice al pueblo, por favor salgan con riqueza para que Abraham no tenga quejas sobre mí. Porque Abraham podía llegar a decir, la parte negativa de la esclavitud la cumpliste, la parte positiva de salir con riquezas no la cumpliste. Eso es lo que explica el Talmud. Sobre esta explicación del Talmud, enseguida saltan muchos exégetas y preguntan, ¿qué significa? ¿Dios quería que el pueblo judío salga con riquezas para que Abraham no tenga de qué quejarse? Dios prometió, Dios lo tiene que cumplir, aunque Abraham no se queje. Y aunque Abraham no diga nada, igual tenían que salir con riquezas porque él prometió y si Dios prometió debe cumplirlo. ¿Por qué el Talmud nos dice que la palabra por favor era para que Abraham no se queje? ¿Qué importa acá si Abraham se queja o no? Lo más importante es que Dios cumpla su promesa de que salgamos con riqueza. Y el Rebbe dice, acá el secreto es otro. Acá el secreto es cómo iban a recibir ese pago, cómo iba a ser la salida de Egipto. Abraham como padre nuestro podía entender la situación de la esclavitud, podía entender el fin de la esclavitud, podía entender que la esclavitud fue una parte que el pueblo debía pasar para formarse como nación y para prepararse para recibir la Torá. Pero Abraham quería
que cuando el pueblo judío salga de Egipto, salga orgulloso, salga como se dice, con la espalda erguida, no como pobretones, no, pero no me refiero a pobretones solamente económicamente, sino pobretones moralmente, que fueron maltratados durante tantos años y que no pasó nada, que no hay justicia, etcétera, etcétera. Por esa razón, dice Rebbe Nasija, Dios podía haber conseguido la riqueza al pueblo judío de muchas maneras. E inclusive Dios podía haber obligado a través de un castigo a los egipcios a darle el dinero al pueblo judío. Pero Dios quería que se lo pague el mismo pueblo, que el pueblo egipcio de propia voluntad le regalen y le den al pueblo judío el dinero, y de esa manera Abraham iba a estar feliz porque se les pagó, no se les dio de lástima, sino se les pagó. Ah, me dijiste recién que le pidieron prestado. Explican muchos sabios que la palabra she'ilah, que la palabra que nosotros traducimos prestado, en el Talmud, en la Torá escrita, en muchos otros lugares, encontramos la palabra she'ilah como pedir, no prestar. No hay una prueba clara en la Torá que la Torá dice que Dios le encarga a Moshe Rabbeinu que pidan prestado, que pidan, pero no que pidan prestado. Y lo que la Torá sí claramente nos delata y nos cuenta, que el pueblo egipcio entregó las riquezas de buena voluntad y de buena gana. La entregó porque quiso entregarla, porque en ese momento el pueblo judío era importante. Estamos hablando víspera de la salida. Ellos respetaban al pueblo, después de todas las plagas ellos ya temían al pueblo, respetaban al pueblo y entendieron que si el pueblo quiere un poco de oro, o si el pueblo quiere un poco de plata, o si el pueblo quiere dinero por todos los años de esclavitud, lo merece. Y eso es lo que dice Dios. No me interesa que Abraham reconozca que salieron, me interesa que Abraham reconozca que yo como Dios respeté a sus hijos, que yo como Dios les di a los hijos un motivo para que después de tantos años de esclavitud salgan con la espalda erguida, salgan con el cuello levantado, ricos, poderosos, pero no de favor, sino de ganas, de deseos. Después de la Segunda Guerra Mundial, donde el pueblo judío sufrió las consecuencias del Holocausto, hubo un debate muy grande entre políticos de Israel y rabinos también inclusive, si había que recibir indemnizaciones de Alemania o no. Muchos decían, recibir indemnizaciones de Alemania significa que nosotros le perdonamos a los alemanes todo lo que ellos hicieron. Pero la mayoría opinaba diferente. Recibir indemnizaciones de Alemania significa que Alemania reconoce que hizo un daño. Alemania reconoce que nos debe pagar por lo que hizo. Y esa es la misma circunstancia acá. Hashem quiere que Abraham, no como un ser, sino como papá del pueblo judío, con la piedad que tiene un padre, con el respeto que tiene un padre y el cariño que tiene un padre hacia su hijo, quiere que el hijo reciba lo que merece, reciba lo que le corresponde de buena voluntad, no a través de una exigencia de Dios, sino que venga de las manos de los egipcios mismos. Y por esa razón, Hashem pidió que vayamos nosotros y pidamos a los egipcios. Esta es la segunda explicación. Pero hay una tercera explicación que está traído en Hasidut. Empieza desde el Magid de Mesrich, lo desarrolla muchísimo el primer Rebbe de Chabad en Lekutei Torah, en Torah Or, y después lo traen muchos discursos hasídicos los demás Rebbes. Y es un tema muy amplio. Nosotros, por supuesto, vamos a tratar de exponerlo de la manera más resumida y simple y que se entienda correctamente, pero es un tema para hablar muy profundo. Para que se entienda un poquito, quiero contarles una anécdota. En el Talmud, en las hojas del Talmud, existe en la página del medio del Talmud, en la mano derecha de la página está Rashi, que es el exégeta más importante del Talmud, y de la mano izquierda de cada página
está lo que se llama Tosafot. ¿Qué es Tosafot? La palabra Tosafot significa recopilación. Durante más de 200 años, diferentes sabios que vivían en Italia, en Francia, en Alemania, después de Rashi, comenzando con algunos nietos de Rashi, como Rabbi Nutam, el Ari el anciano, y Rabbi Meir y Rashbam, empezaron a escribir explicaciones sobre el Talmud y luego las juntaron todas y las escribieron en Tosafot. Esto fue un tiempo muy largo. Fue un tiempo de más, como dije recién, más de 200 años. El último o uno de los últimos sabios ¿cómo se llama? Del Talmud, del Tosafot, fue un gran sabio conocido, uno de los grandes codificadores de la ley en Europa, que se llamó el Maharam de Rothenburg, Rabbi Meir ben Baruch de Rothenburg. Rabbi Meir ben Baruch de Rothenburg vivía en Alemania y en un momento dado se enteró que el rey de Alemania lo estaba buscando por algún motivo, no recuerdo bien cuál era. Él decidió escaparse de Alemania e ir a Israel. Y en la mitad de su viaje, creo que cuando estaba ya casi cruzando las fronteras de Italia, alguien lo delató y lo llevaron de vuelta a Alemania y estuvo preso. Lo llevaron preso en la ciudad de Bermaiza. Los judíos, imagínense, el gran tzadik de la época, el Maharam de Rothenburg, fue preso por el rey. Enseguida fueron a implorarle al rey y el rey pidió un rescate económico de 20.000 monedas de la época, que era una suma extravagante, que era una suma millonaria, muy, muy grande. Y nadie sabía qué hacer. El Maharam de Rothenburg tenía uno de los grandes alumnos de él, conocido con el nombre Rosh, el Rosh, que es otro exégeta del Talmud, un gran sabio. El Rosh decidió ir a juntar el dinero país por país, persona por persona, y después de un par de meses de movimientos juntó todo el dinero y se lo iba a entregar al rey. El Maharam de Rothenburg se enteró de esa situación y lo llamó, lo mandó a llamar y le dijo que le prohíbe que pague el rescate. ¿Por qué? Porque le dijo, cuando el rey quiera plata, lo que va a hacer es tomar prisionero a cualquier otro rabino o sabio del pueblo judío para que los judíos lo rescaten. Y hay que enseñarle de una vez por todas que no se juega con eso y no quiero que paguen el rescate. Le dijeron, pero Rab, usted va a terminar en la cárcel. Dijeron, no importa, yo asumo terminar acá, pero no quiero que pague bajo ningún concepto. El alumno no tuvo opción más que hacerle caso a su maestro, no pagó, y durante 7 años el Maharam de Rothenburg estuvo preso y murió en la cárcel. Pero después que murió en la cárcel, estuvo 14 años más su cadáver en la cárcel, donde el rey no permitió entregar su cadáver para enterrar. 14 años después, existió un hombre muy rico en Alemania. No recuerdo en este momento el nombre, pero es muy famoso. Donde el rabino, donde esa persona, ese hombre rico, decidió pagar una fortuna de dinero al gobierno alemán para que le permitan sacar el cadáver del Maharam de Rothenburg y enterrarlo. Pagó, le dieron el cadáver, lo enterró y a los 2 días después de enterrar, le apareció en sueño el Maharam de Rothenburg. Primero agradeciéndole lo que había hecho, diciendo que gracias a él llegó al descanso total. Y segundo le dijo que en pago a lo que él hizo, le da 2 caminos para elegir. Uno, que él y toda su descendencia para eternamente puedan vivir con una riqueza muy amplia, o que mueras y que cuando mueras estés acá en el Gan Eden al lado mío. El hombre contestó en el sueño que necesita pensar 1 o 2 días. Fue y consultó a sus grandes maestros y los maestros le dijeron, no pidas dinero. Pedí estar enterrado, estar en el Gan Eden al lado de él. Así hizo,
Volvió al sueño y le contestó al Maram de Rothenburg que aceptaba la segunda opción. Y semanas después falleció este rico y hasta hoy en día en Alemania está enterrado el Maram de Rothenburg y al lado hay otra tumba que es de este rico poderoso que cumplió el pedido del Maram de Rothenburg. Muchos años después, un alumno del Alter Rebbe, un alumno del primer Rebbe de Chabad, un gran Hasid llamado Rebbe el Paricher, cuando contó esta historia, dijo, es una pena que ese hombre, el rico, vivió antes de la revelación del hasidismo. Porque si hubiese vivido después de la revelación del hasidismo, hubiese entendido que era más importante pedir riqueza, pedir dinero para él y sus descendientes eternamente que estar ahí arriba en el Gan Eden con el Maram de Rothenburg. ¿Por qué? Porque si él sabría, dijo lo que con el dinero se puede lograr, las mitzvot que se pueden hacer con el dinero y la satisfacción que le produce a Dios cada mitzvah que un yehudí hace acá en la tierra, es mucho más importante que la satisfacción personal que vos podés llegar a tener en el Gan Eden. En el Gan Eden vos tenés satisfacción personal, vos tenés paz, vos tenés tranquilidad, vos tenés placer de la revelación divina que hay ahí arriba. Pero Dios ya no tiene placer de ese alma. Dios tiene placer de tus acciones acá en la tierra. Y el dinero es uno de esos medios. Por lo tanto, conté esta historia para dar la visión hasídica y de la Torá hacia el dinero. Al Yehudí, hacer dinero no es una necesidad, es una mitzvah. Es un objetivo, es parte de nuestra misión en la tierra, es parte de nuestro trabajo, hacer dinero para rescatar las chispas divinas perdidas y dominar. ¿Qué pasa cuando uno hace dinero? Y consecuentemente la parte material nuestra nos da poder, nos da deseos, creemos que somos los dueños del mundo porque tengo dinero y hago lo que quiero y puedo darme los lujos que quiero y los placeres que quiero, pero la real satisfacción de Dios es cuando vos juntás dinero y con ese dinero dominás tu instinto de placeres y tu instinto de cosas materiales y la invertís en cosas positivas, la invertís en cosas divinas, la invertís en estudiar Torah, en ayudar a estudiar Torah, en casar huérfanos, en casar gente pobre, en ayudar a gente pobre, en crear templos, en donar Sifrei Torah, etcétera, etcétera. Cada una de esas pequeñas mitzvot que vos podés hacer con el dinero se logra en este mundo y se logra una satisfacción a Dios muy fuerte. La salida de Egipto era un tema de seleccionar las chispas divinas perdidas en Egipto. Y las chispas divinas están perdidas en diferentes cosas materiales que nosotros debemos sacarlas de la impureza y elevarlas a la santidad. El dinero de Egipto era una de esas chispas que debían los judíos seleccionar y llevárselos, y con ese oro y con ese dinero que sacaron construir el Beit HaMikdash o el Mishkan para Hashem. Ese era el objetivo. El objetivo no era que el pueblo judío tenga riqueza por la riqueza en sí. El objetivo era que el pueblo judío saque la chispa divina de la materia egipcia durante tantos años de esclavitud, que lograron estudiar Torah y que lograron mantenerse como judíos, que lograron educar a sus hijos y cumplir Torah y mitzvot. Pero faltaba lo más importante, faltaba la herramienta, el medio con que se logró todo eso, que era la riqueza, el dinero, que cuando vos lo sacás y lo utilizás para cosas positivas, entonces ahí es donde se selecciona. Por supuesto que el dinero te produce un yetzer hará muy grande. Lo vemos mismo en el pueblo judío. Cuando el pueblo judío salió de Egipto con tantas riquezas y llegaron al monte Sinai y Moshe se atrasó, enseguida hicieron un becerro de oro. Y Moshe le dijo a Dios, la culpa es tuya, vos le diste el oro. Vos le diste el oro, le diste demasiado oro. ¿Para qué le diste demasiado oro? Ahora hicieron un becerro de oro. No pudieron dominarse.
Pero por otro lado, los Yehudim también agarraron ese dinero e hicieron un Mishkan para Hashem. Y donaron, como nos cuenta la Perashiot más adelante, donaron con amplitud y donaron más de lo necesario. Hasta tanto que Moshe Rabbeinu tuvo que decir, basta de donaciones. Ya hay suficientes donaciones, no donen más. ¿Escucharon alguna vez un rabino o alguien que está creando una institución que grita y dice, basta, no donen más? Esto pasó en el pueblo judío. Ahí vemos la prueba que a pesar que tuvieron su error con el becerro de oro, pero pudieron dominar el instinto del mal, del dinero, y llevar las chispas divinas de todas las riquezas que sacaron de Egipto y llevarlas al servicio de Dios. Y este es el mensaje, por eso la Torá hace tanto hincapié en llevar el dinero egipcio, en pedir a los egipcios que les den el dinero y que le presten el dinero y que les den el dinero, y Dios lo repite varias veces, porque el objetivo era ese. El objetivo era seleccionar las chispas divinas de Egipto. Ok, hasta acá el shiur de hoy. Espero que les haya gustado, lo hayan entendido, y gracias a todos por participar.